La tarde del jueves, sean bienvenidos. Un cordial saludo como todas las tardes. Es un placer acompañarles. Un libro en las manos. Por cierto, su autor va a estar a las 7:30. Vamos a comenzar recordando esto en la Feria del Libro, donde acudiremos durante la tarde en alguna que otra conexión y donde esperemos mañana estar haciendo este programa, si la meteorología lo permite. Como digo, va a estar firmando libros de este libro que tiene que ver con un suceso histórico de la provincia de Almería, el Parte Inglés, seguramente algo que le sonará. Se ha escrito sobre el particular, pero había información. Un día me contó algo aquí en este plató que, bueno, como es un hombre que se conoce los archivos, este es el libro número 28 dentro de su bibliografía personal. La verdad que la creatividad de este señor para escribir libros son historias basadas en hechos reales, todo lo que nos ha contado hasta ahora. Por supuesto, este también, el Parte Inglés. Me contaba un día que, bueno, en una caja fuerte donde fue a buscar algunos documentos se encontró con algo que, bueno, viene a sumarse lo que dio de sí este suceso del Parte Inglés. Dice la sinopsis, el argumento, así resumidamente: un grupo de jóvenes almerienses creyeron que podían hacer oposición al régimen franquista al tiempo que prestaban socorro a las familias de los presos internos en el ingenio de Almería y a los propios privados de libertad. Con este fin conformaron una organización secreta donde se encargarían de traducir la prensa inglesa en relación a la Segunda Guerra Mundial y distribuirla por toda la provincia almeriense. La traición y la férrea vigilancia de toda la sociedad en Almería hizo que la noticia llegase a las autoridades responsables de la provincia, tanto militares como policiales, que compitieron por hacer méritos en la dureza de los interrogatorios y los logros obtenidos con ellos. Bueno, resumidamente, sobre todo, destacar la figura de una joven llamada Encarnación Magaña Gómez. Aparece una fotografía, ahora la veremos, en esta portada, e incluso con la firma, me dice Eusebio, a quien les presento a continuación, la firma que llevaba a cabo el mismo día que la fusilaron, la única mujer fusilada en Almería durante el franquismo. Eusebio Rodríguez Padilla, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Joaquín. Número 28. Sí. Y lo que te rondaré Morena, porque hay muchas cosas que contar, me da la impresión. Ya van quedando menos, pero ¿Sí? sí, Almería tenía un vacío histórico muy grande que, bueno, estamos llenando algunos. Esto que yo he comentado, que es lo que recuerdo que un día, durante una entrevista con otro libro, me contabas que buscando documentos te topaste en una caja fuerte con parte de la historia del Parte Inglés, ¿no? Bueno, esta historia se remonta hace muchos años, igual 10 o 12 o 15 años. El Parte Inglés es un enigma, ¿no?, que Miguel Navero me inoculó esa historia, ¿no?, porque ya lo empezó a investigar su padre, fallecido Miguel Navero. Sí, en paz descanse. Me dijo que había que averiguar sobre esto, pero no había documentación, no aparecía. Buscando muchísimo en un archivo me encontré la pieza número 7 de la causa 1319-41, donde pude averiguar que había 113 procesados en esa causa y 4 a posteriori. ¿Qué hice yo? Pues escarbar en todo el archivo esos 113 nombres y fueron apareciendo testimonios de la causa principal, la 1319, como repito, y fui sacando página y construir más o menos la historia, pero estaba incompleta. Y hace bastante poco, unos pocos años, el tiempo que me ha llevado el poder ver la causa que apareció, como tú has contado, en donde no esperaba nunca que estuviera, claro, porque era un archivo militar donde estaban todos los procedimientos perfectamente puestos en su estante, ¿no? Pero esa caja fuerte estaba ahí mucho tiempo y yo la había visto muchos años. Sí. Nunca se me había ocurrido abrirla, pensaba que estaba cerrada, y al tirar de la manilla se abrió. Y la sorpresa es que el proceso que tanto estábamos buscando, no yo solo, muchos investigadores de Almería tenían interés en conocer qué ocurrió con el Parte Inglés y desentrañar esa falta, esa crueldad a la hora de aplicar a la justicia militar a unas personas que en realidad no habían hecho nada, ¿no? Y que yo en la última parte del libro trato de analizar la falta de rigor de sus propias leyes para llevar a efecto una condena muy ejemplarizante: 8 condenados a muerte, 5 más que se fusilan por otras causas para poder quitarlas de este proceso, pero que fuesen ejecutados. Es decir, son 13 las personas que mueren, 117 procesados en total, y lo más gracioso, se instruye desde el 28 de abril a final de mayo, en 2 meses. Se instruye todo. Era
El general de Granada no hacía nada más que insistir en la rapidez al juez instructor militar, en que fuese más rápido, que esto tenía que ser rápido, ejemplarizante, y así se hace. Bueno, en los interrogatorios ahí continúa alusiones a golpeos. Hay los guardias civiles que son detenidos, algunos son guardias civiles, y intentan suicidarse temiendo esos interrogatorios. Y bueno, pues... ¿Pero qué aporta esa documentación que encuentras en esa? Bueno, pues que aporta todo, porque es un proceso judicial que tiene 1.700 folios. Es decir, como una macrocausa de 100, aporta las conclusiones finales. Es decir, ¿qué pasa? Porque pues, teníamos trocitos, como fotogramas, pero nos faltaba el rollo completo de película. Con ese proceso, que hoy en día, en su día hubo que rehabilitarlo porque estaba bastante mal conservado, ya hoy en día se puede consultar en el Archivo Militar de Almería, está perfectamente en 13 estantes y esta misma documentación que yo he utilizado se puede ver porque ya está en servicio público. Estupendo. Aporta todo, es decir, por recordar, aunque yo he leído algo al inicio, a modo de introducción, pero por recordar a la gente que está en casa, que te está escuchando, ¿qué era realmente el Parte Inglés? ¿Cómo así se llama? Pues el Parte Inglés en realidad era unos grupos de jóvenes, de Joaquín Villaspesa Quintana y Encarnación Magaña, los principales, que se deciden crear una organización secreta o no secreta, porque es que se dejaban ver por todos sitios, se reunían en la propia casa de Joaquín Villaspesa, y en la que se proponen dos cosas fundamentalmente: ayudar a los que salían de la cárcel que no tenían forma de vida, ayudar a las familias de los presos, crear un sistema de resistencia interno en la prisión, con Pedro Molina Quesada, que es el que va a hacer ser la cabeza visible de los presos, y repartir noticias de la guerra mundial. Simplemente cogían dos periódicos, en realidad, fundamentalmente el Calpense, que se editaba en Gibraltar, y el Tánger El Gasea, un periódico de Tánger, lo traducían del inglés al castellano, lo tecleaban. Bueno, al que tecleaba le meten 6 años y un día por teclear. Y al que presta la máquina de escribir también es condenado. Es decir, que ya nos podemos hacer una idea de lo absurdo de las condenas, ¿no? Pues, y repartir eso, pero es que no es que lo iban ocultando sin demás, es que ese carpense lo recogían del consulado de Inglaterra en Almería, y que perfectamente era conocido el lugar, y lo repartían por las peluquerías, por las verdulerías. Muchos fueron procesados simplemente porque lo cogían para leerlo. Hay un peluquero que lo utilizaba para limpiar la cuchilla y por eso lo pedía: tráeme esto, porque antes, yo eso lo he conocido de niño, ¿no? Utilizar el papel de periódico para limpiar, después de afeitar, limpiar la cuchilla y demás. Y bueno, se le achaca que él leía eso, y también está entre los 117 imputados. Hay algunas imágenes, fotografías, como siempre, que incluye en sus libros Eusebio Rodríguez Padilla, doctor en Historia Contemporánea, que no lo ha comentado, que yo creo que ahí está la firma. Háblame de la firma. Pues esa firma la quise coger porque esa es la firma de Encarnación Magaña, de esta señorita, cuando le comunican que va a ser fusilada la mañana siguiente. Y de los 117 procesados que se les comunica la condena, todos están temblorosas, menos la de Joaquín Villaspesa y Encarnación Magaña, que está perfectamente caligrafiada, perfecta. Este es el periódico. El Calpense. Calpense, sí. Diario político, mercantil y de anuncios. Además que previamente era censurado por la censura franquista, y luego el cónsul era el que tenía un par de chavales que también son procesados, que se encargaban de distribuirlo a la población almeriense. Bueno, pero en relación lo que estaban repartiendo no era este señor, era sí, Joaquín Villaspesa Quintana, sí. No era médico. Propaganda antifranquista, sino no, era de la Guerra Mundial. Claro, de la guerra traducir mundial del inglés al castellano lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí. Bueno. Claro, pero es que todo eso se ocultaba en España. Es decir, el pensar que los alemanes podían ir perdiendo fuelle y que se retrotraían los frentes era algo que no convenía, o pensaron que no convenía. Si te pones a pensar, no tenía tanta importancia, porque la gente en España, realmente en el año 41,
lo que esperaba era que ganasen las potencias democráticas para que restituyeran la democracia en España. Pero estábamos hablando del año 41 hasta el 45, que acaba la guerra y ya se dan por ahí donde están presos. La puerta del ingenio. En unas condiciones lamentables, porque los meten, no podían comunicarse entre ellos y estaban aislados tanto de ellos mismos como del resto de los presos. Es un plano de lo que era la prisión en su momento, cómo estaba el rastrillo, que lo dibujan ellos para poder intentar comunicarse con sus familiares de alguna forma, porque estaban totalmente aislados. Y me pareció, como ese original, fíjese, esto es un corazón, ¿no? Pero que si se dobla, ahora veremos el siguiente, sí. Es una de sus contraseñas para poder saber qué es de... bueno, el sello que hay abajo de la sí, es el sello, Jones. claro, como que es una prueba. Si pasamos a la siguiente, vemos el papel doblado. vemos ahí está. Al doblarlo, el martillo y la O. Era la contraseña. En todo momento podía parecer que era algo inofensivo, pero ellos se identificaban de esa forma. Claro. Es decir, partirlo por la mitad. Ahí está entero, ahí está. Me estaba diciendo que fueron 113 personas. Sí, en las primeras 6 piezas. El 4 en la 7ª pieza. Esta es la propaganda que ellos guardaban de la guerra, periódicos de la guerra. Todo esto fue utilizado, todo esto son pruebas. Se utilizaron contra ellos. Y simplemente es un anuncio de un periódico, el Diario de Almería. Bueno. ¿Tú qué información tenías antes de toparte con esa causa, la Yo lo que 1319/41? Pues lo que me había contado fundamentalmente Miguel Navero. Fundamentalmente eso. Y después, pues claro, yo fui buscando esos 113 primeros procesados y esos trocitos, esas fotos fijas de estos son claves que utilizaban ellos para comunicarse. Esas fotos fijas había conseguido, como si coges un grupo de fotos y ver un poco la película, pero sí, te faltaba todo, ¿no? Estas claves son con letras, yo no he conseguido descifrarlas, y hay otra clave que es con música. Sí. Es decir, con notas musicales. Notas musicales, sí. Como en pentagrama incluso. No, simplemente es una especie de cuartilla donde ellos se mandaron un mensaje. ¿Y todo esto que estamos viendo? ¿Dónde? La causa 1319. Ahí estaba. Ahí está. Esta documentación que estamos viendo estaba dentro de esa caja fuerte. Y está todo. Sí, todo esto estaba allí. Por eso era lo importante, encontrar esto. Estos son números, algunas cosas. Bueno, decirte como una anécdota de que a uno de los presos, está una carta de Encarnación, original de Encarnación Magaña, a uno de los presos le encuentran una lista de 35 personas de diferentes pueblos. Según dicen todos, que se habían ofrecido para lavar la ropa de los presos, como solidaridad entre ellos, habían sido dirigentes republicanos, y son procesados también porque teóricamente iban a ser los que iban a dar los golpes en cada pueblo. Hay 103 municipios, solo encontraron 35, pero lo asuelven a todos. Es un plano que apareció en La Voz de Almería, de cómo era el ingenio en su momento. En su día fue una azucarera, ¿no? Sí, una azucarera. Antes de prisión. Bueno. Y que en los primeros meses de la República se transformó en prisión. Lo hizo un arquitecto almeriense, lo transformó en prisión para utilizar a los del barco Astoimendi y Capitán Segarra. Bueno, pues un capítulo más aunque esto me da la impresión de que le sonaba lo del parte inglés, pero en fin. Hay documentales, de hecho, del parte una aportación inglés, importante. Mira, un billete con la cara de Lenin. Es un recuerdo que tienen ellos, es ruso, es un billete ruso. Entonces Rusia era el paradigma de la libertad para la República. Entonces el estado en que está es lamentable, pero aparece como prueba también. Paradigma de la libertad, entre comillas, sí. Evidentemente. Sí, claro. Bueno, pues la verdad que la aportación de documental es de gran valor, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, fundamental para poder terminarlo, porque ya terminar la historia, ¿no? Llevaba años y nunca lo daba por terminado porque me faltaba el punto. Esta tarde a las 7:30, o sea, en 3/4 de hora, está Eusebio Rodríguez Padilla en la Feria del Libro, firmando estos ejemplares, aunque la presentación tiene 2 presentaciones. Una el 3 de mayo. Sí. ¿Dónde? En la Escuela Municipal de Música. En Elma, en la calle Obispo Verá, y la siguiente. En Librería Picasso, el día 9. El día 9 de mayo. Bueno, el parte inglés, el número 28 de su bibliografía. ¿Esta señora que vemos ahí? Encarnación Magaña, pero de calle. Bueno, con 19 años la fusilaron. Sí, 19 años la fusilaron. Sí, 19. Bueno. Fotografías, documentación, planos, la verdad que como siempre
documentos históricos, lo que aportas en tus libros. Te agradezco mucho la visita, Eusebio. Bueno, Enhorabuena una vez más por lo que haces. Gracias a ti. Bueno, te quieres tomar tiempo sabático, pero no te No, deja. no me La historia no te deja. No me dejan, no. Yo, es verdad, lo tenía ya plenamente resuelto de que yo aquí paraba, por lo menos un par de años, pero no puede ser. me han llamado de 2 ayuntamientos para terminar unos trabajos y voy a tener que hacerlo. Muchas gracias, Eusebio, que vaya bien. Gracias a ti, hasta la próxima. Acudimos en un ratito a la Feria del Libro, antes el mundo del teatro, inmersos en la recta final de la Jornada del Teatro del Siglo de Oro, su 35ª edición, 35 años. Hay una obra que se lleva a cabo esta noche. Ha habido 2 pases, uno esta mañana a las 12, esta noche no, mañana viernes 27. Un primer pase a las 12 y otro a las 9 de la noche. Es una adaptación teatral con títeres, máscaras y música en directo de la vida de Lazarillo de Tormes. La compañía Claro Oscuro. Vamos al auditorio Maestro Padilla, Juan Domínguez. Creo que podemos hablar unos minutillos con el director, un señor que se llama Francisco de Paula Sánchez. Bienvenido, buenas tardes, adelante. Sí, Joaquín, como bien decías, nos hemos venido hasta el auditorio Maestro Padilla, donde se están ultimando, lo vamos a ver ahora a través de las imágenes, y la verdad es que algún día nos matan pero aún así son generosos en parar un momentito y atendernos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Hablamos de la compañía Claro Oscuro, que va a actuar mañana 12 del mediodía y 9 de la noche aquí en este escenario con la obra El Lazarillo. Francisco de Paula es el director y ya nos atienden Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Me imagino que la primera pregunta que se estarán haciendo, para muchos ya es conocida, para otros no. La primera pregunta que se estarán haciendo los espectadores, ¿quién es la compañía Claro Oscuro? Bueno, pues la compañía Claro Oscuro es una compañía hispano-canadiense, formado por Julie Bachon y yo mismo. La fundamos en el año 2010 y utilizamos el teatro de títeres, máscaras y música en directo. Siempre. Bueno, pues ya lleváis un recorrido de 8 años, ¿no? Sí, señor. La sede la tenéis muy cerquita de Almería, en Granada, ¿no? En Granada, sí, señor. Bueno, no van nada mal las cosas, porque ahora hablaremos de la de mañana, pero la primera ha sido un pelotazo en todos los sentidos, ¿no? Efectivamente, Yo soy la locura, estuvo en la jornada en el año 2013 y justo posteriormente tuvimos un reconocimiento internacional por la UNESCO, la Red Europea para el Estudio de la Música y la Danza y el Festival de Almagro. Y la última obra que hemos hecho es una coproducción con el con el Teatro de la Zarzuela. Me comentabas en los segundillos que hemos estado a la espera de que nos diesen paso los compañeros, que tenéis mañana 2 funciones, una a las 12 del mediodía, con lo cual entiendo que va a ir dirigida especialmente a chicos y chicas de institutos y colegios de Almería, ¿no? Efectivamente, así es. Nos parece una obra muy apropiada porque, aunque ellos pueden encontrar una distancia, porque se trata de la vida de un niño del siglo XVI español, lógicamente, y salvando las distancias, pues sigue habiendo problemas con los niños, ¿verdad? No solamente en países tercermundistas, sino también aquí. Hay abusos, entonces al final ellos terminan encontrando una simpatía con el personaje y los adultos también, lógicamente. Paco, vamos a relacionar estas 2 cosas que tenemos aquí. Sí. El cuadro, la persona que aparece en él, es el culpable de la persona que aparece allí y que me tiene con un dolor de barriga porque parece que tiene vida propia, y cuando lo estaba moviendo y me miraba, sentía que había vida en ese cuerpo. Sí, verdaderamente. La obra es de Antonio Espada. Que es el que aparece en el cuadro, aparece en el cuadro, es un pequeño... Creo que es de Úbeda, ¿no? De Úbeda, sí, señor. Es un pequeño guiño que hicimos en la obra, puesto que tenía que aparecer un personaje. Y entonces nosotros quisimos que, en vez de hacer posar a un actor, pues hacer que él mismo, que no quería, porque los artistas de este tipo siempre son muy modestos, ¿no? Pero le hicimos que le forzamos para que posaran, y él es el autor de esta maravilla, que está hecha en resina de poliéster y fibra de vidrio, pero está policromada exactamente igual que en el siglo XVI, a base de veladuras de óleo. Qué barbaridad. Bueno, hablando del cuadro, el cuadro dice que es Photoshop, pero a los que no entendemos mucho de pintura, no lo podéis endiñar como uno del siglo XVII o XVIII al precio que queráis. El teatro tiene estas cosas, ¿no? El teatro consiste en hacer creer al público que es verdad lo que no lo es. Es toda una fantasía. Cuando se apaguen las luces, haremos soñar al público, gracias al maravilloso títere, a la actuación de los actores, a la maravillosa historia de Lazarillo, que sigue siendo, por eso, un clásico. Lazarillo, que creo que también ha tenido una mención especial precisamente en el Festival de Almagro, ¿no? Efectivamente, también tuvo una mención especial en el Festival de Almagro.
el año pasado. Paco, hasta donde puedas contar, mañana personas que vayan a venir a ver la obra, cuéntanos un poquito por dónde van las cosas. Claro, la gente dirá, yo conozco la historia de Lazarillo. Bueno, pero hemos Todos utilizado... en nuestra época de estudiantes leíamos siempre, era casi de obligado cumplimiento el leer el Lazarillo, ¿eh? Mi generación también, ahora ya no lo sé. Lo cierto es que para poder contar Lazarillo, que es una novela, utilizamos el metateatro. El metateatro es teatro dentro de teatro. Entonces, para contar la historia, lo que hacen es contar, hay otra historia paralela, a cuyo personaje le cuentan la historia de Lazarillo. Y no digo más porque entonces hago lo que llaman ahora spoilers, rompemos, ¿no? efectivamente, Rompemos, pero al la final magia. Las cosas tienen un sentido, sí. Recordamos 12 del mediodía y creo que 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche. El público que venga a las 9 de la noche se va a encontrar Buen una día obra, mañana viernes. un día estupendo. Viernes por la noche, para salir, invitar a la pareja, tomarse Claro. una cervecita y ver esta magnífica obra. Y se van a encontrar con risa y con lágrimas, con las dos cosas, ¿no? Una es tragedia Una y mezcla es que a veces es comedia. buena. Suele ser si está bien Puede equilibrado. funcionar, sí, señor. Sí, y van a encontrar música en directo del siglo XVI tocado con instrumentos antiguos que va acompañando la escena y una escenografía pues muy bella, como puedes ver en la imagen. Todo un espectáculo. Ya nos has puesto los dientes largos, así que las personas que pudieran tener alguna duda, seguro que mañana les tenemos aquí. Tienen que venir. ¿Alguna Además, cosita yo- más, Paco? Nada, que solamente decir que a mí me une especialmente a esta tierra porque yo he pasado toda mi infancia, los veranos en Almería. Así que de donde uno ¿Venía pasa a la playa? infancia, ahora a la playa para arriba y para abajo y hasta andando con la arena en el bañador aquellos tiempos y en el 124 que cabíamos Aquellas todos. sandías que poníamos aquellos Ahí está. 18 de julio allí en la orilla para que estuvieran fresquitas. El Lazarillo, 12 y 9 de la noche, mañana aquí en el Auditorio Maestro Padilla. Francisco de Paula, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a Muy vosotros. amable. Joaquín, pues hemos tenido la suerte de que ha hecho un impact durante unos minutos. Como hemos visto, están en pleno montaje para esa doble función mañana. Como decía, 12 del mediodía, 9 de la noche. La compañía Claro Oscuro, con una obra que forma parte prácticamente importante de la historia de la literatura española, como es El Lazarillo. Caras y música en directo. ¿Quieren ver un pequeño fragmento, un pequeño aperitivo? Pues vamos a ello. Adelante. Te voy a presentar a alguien muy importante. ¡Engañado me has! ¡No, amo, no! ¡Juraré yo a Dios que cogías las uvas de 3 en 3! ¡No! ¿Sabes en qué veo que las comías de 3 en 3? El que cogía yo de 2 en 2. Y tú callabas. Mañana viernes, Auditorio Maestro Padilla, Claro Oscuro, es la compañía, Lazarillo es la obra. Dos pases, 12 de la mañana y 9 de la noche. Ya que hablamos del Teatro del Siglo de Oro, la última de las representaciones, aunque el último espectáculo tiene que ver con un concierto, en el Teatro Apolo el domingo 29 a las 8 de la tarde, Los guiños del Puccinella de Pergolesi a Stravinsky. Mañana llega al Teatro Auditorio de Roquetas, como digo, la última representación, Miseria y Hambre Producciones, que viene con una obra que, bueno, es una historia de amor que contiene todos los elementos de un gran espectáculo del Teatro del Siglo de Oro, como es Eco y Narciso. También les muestro un pequeño fragmento de la obra. Lo vemos. Cruel, respóndanos tu horror fiel cuanto su esclavitud siente. Muera de Eco la voz, pues la voz de Eco es la que pudo tanto a Narciso mover, que pues conseguir no pude criarle sin ver mujer. De otra suerte he de guardarle. Y si esto no bastara hacer, faz mancharé a la luna, turbaréle al sol la tez, y titubeando del cielo, desde un ej a otro ej, la gran república hermosa. Eco y Narciso, Calderón de la Barca, Roquetas de Mar, Teatro Auditorio, como digo, la última de las representaciones este sábado 9:30
en el municipio de Roquetas. Me permiten una pausa, a la vuelta hay más cositas que contarles. Entre otras cosas, nos visita Pablo Naval, que es folclorista andino e investigador de la cultura andina, con un espectáculo que nos habla de los orígenes de los instrumentos. Yo creo que les va a gustar, no se lo pierdan. Hasta ahora mismo.